Estamos literalmente en medio de la naturaleza. Estamos en Valladolid, Yucatán, pueblo mágico que se encuentra ubicado en medio de las dos ciudades más importantes de la península de Yucatán, Mérida y Cancún. Tierra donde se produce la famosa longaniza de Valladolid y que además está llena de cenotes, riqueza cultural y gastronómica, que la posiciona como importante destino turístico, ya que además, por si fuera poco, está a tan solo 44 kilómetros de una de las maravillas del mundo moderno, Chichén Itzá. Hola, ¿qué tal, inversionistas? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Ayala y el día de hoy estamos en un desarrollo que se llama Mucarant, que está súper bien ubicado a 1 hora y media de Tulum y a 2 horas de Mérida, Yucatán. A 800 metros tenemos el parque Xcaret, que se llama Xibalba, y solamente a 20 kilómetros tenemos una de las estaciones del Tren Maya. Esto va a asegurar la plusvalía de este lugar de una manera importantísima. Así que acompáñenme, vamos a ver más de este desarrollo. Mucarant es un proyecto que va a sacar tu lado más aventurero, ya que contará con amenidades como cenotes distribuidos en distintas zonas del desarrollo, una casa club, hotel boutique, amenidades en el interior de cada privada y un museo dentro de una caverna tipo cenote, sin olvidar que podrás llevar a cabo actividades como senderismo, pádel, montar bicicleta y explorar dentro de las 84 hectáreas de este desarrollo. Sin olvidar que también podrás disfrutar de la naturaleza y toda la belleza que ella nos brinda. De modo que podrás pasar un tiempo bastante relajante en donde podrás conectar con tu familia y con todo lo que te rodea en este hermoso proyecto. Aquí estamos con Jenny, nuestra coordinadora de ventas en Mucarant. Y pues Jenny, platícanos, estamos aquí viendo la maqueta, ¿cómo está la distribución de este proyecto? No sé si nos puedes ir contando. Claro que sí, Carla. Mira, para empezar te platico, Mucarant significa la fuerza de la familia en maya. Nuestro desarrollo ha sido galardonado internacionalmente como el mejor desarrollo de usos mixtos en los premios LADI 2022. Todo el desarrollo está compuesto por 84 hectáreas, de las cuales solo estamos comercializando el 20%. ¿Y cómo está distribuido? Bueno, aquí va a estar lo que es nuestra entrada principal con caseta de vigilancia. Es totalmente urbanizado, calles pavimentadas, energía eléctrica a pie de lote y agua a pie de lote. Son 9 aldeas. En la aldea Sonot, que significa cenote en maya, vamos a tener los 2 cenotes exclusivos para todos los inversionistas. Es un cenote cerrado y un cenote abierto, los cuales van a estar conectados. Y vamos a contar con un hotel boutique. De igual manera vamos a tener de este lado una casa club, la cual va a ser de 2 pisos, en la que vamos a tener lo que es un gimnasio al aire libre, un gimnasio climatizado. Vamos a tener locales comerciales para lo más básico dentro del desarrollo, como una tienda de conveniencia, así como una farmacia. Vamos a contar con un restaurante que le va a surtir a todo el desarrollo. Contaremos con lagos artificiales, los cuales son para darle vista a todo el desarrollo. De este lado, aunque no se ve, vamos a tener un mirador, porque este desarrollo colinda con el nuevo parque de Grupo Xcaret, aquí en Valladolid, que se llama Xibalba. De hecho, conforme veíamos Xibalba, o sea, parte del acceso que tomamos para Mucarant es parte del acceso que pavimentaron los desarrolladores de este proyecto de Grupo Xcaret, ¿correcto? Así es, exactamente. Entonces nosotros estamos literalmente pared con pared de ellos. ¿Y qué es lo importante de este mirador? Es que vamos a tener esa vista panorámica hacia nuestro desarrollo como hacia el parque. Vamos a tener salas lounge arriba, vamos a tener telescopios para que puedas admirar toda la naturaleza. Excelente. Y del lago nos estás platicando que ya se autorizó una extensión de este lago, ¿verdad? Así es. ¿Hasta dónde va a abarcar esa extensión ahora? Va a abarcar hasta el lote número 82. Muy bien. Ya que fue muy pedido por los clientes para que puedan tener esa vista panorámica. Nosotros vamos a contar con 4 prototipos de casas para que quienes inversionistas tengan una idea de
de cómo hacer su casa, ya sea que puedan invertir con nosotros o pueden hacer su casa por aparte. Es decir, que si yo compro un terreno aquí y quiero construir con alguno de esos prototipos directamente con la constructora de ustedes, yo lo puedo hacer. Ya no me tendría yo que preocupar ni por la parte arquitectónica, porque ustedes nos darían el prototipo, ni por la parte de buscar un constructor de confianza, porque ya Muc Garant como tal nos va a dar esa oportunidad. Exacto, excelente producto, Jenny. Esta aldea, nada más para retomar, ¿cómo se llama para los que quieren estar cerca de lo que es la Casa Club y del Hotel Boutique y el lago? Esta aldea se llama Mascat, también va a estar al lado de la cancha de pádel, las dos canchas de tenis y de la cancha de voleibol. Ok, y Aldea Sonot va a estar, como su nombre lo dice, rodeado de los cenotes. Así es. Okay. Y de este lado vamos a tener el primer museo dentro de un cenote, pues prácticamente en el mundo, podríamos decirlo, ¿no? Wow. Entonces, esta es la idea, es que se puedan mostrar piezas arqueológicas y que aquí termines en el anfiteatro en un show de todo lo que es referente a la cultura maya. Excelente, que este es un proyecto lleno de cultura maya, desde el nombre de las aldeas, desde el nombre del proyecto, y que, como nos comenta Jenny, está siendo muy galardonado a nivel internacional. Así es, este es un excelente producto para aquellas personas que aman la naturaleza, que quieren una casa de retiro, una casa de descanso, que quieren una inversión a mediano plazo, porque pues vamos a tener al lado al parque y eso también sabemos que genera una excelente plusvalía. Y si yo quisiera poner un Airbnb, porque pues vamos a tener al lado Xibalba, ¿se va a poder hacer aquí? Claro que sí, este desarrollo es idóneo para eso. Muy bien, Jenny, pues muchas gracias por explicarnos este proyecto, esta maqueta. Vamos a seguir explorando porque es toda una aventura, es un proyecto bastante grande. No sé si nos puedes recordar cuántas hectáreas son. Son 84 hectáreas. La verdad sí es bastante espacio. Vamos a tener para poder disfrutar la naturaleza en todo su esplendor. Y algo que quiero decir es, bueno, ahorita ustedes están viendo la fase de la preventa. Así como ves las tomas, este proyecto Muc Garant es fase de preventa. Pero cuando ves tú los renders, ese es el producto que esta desarrolladora te va a entregar. Así que el momento ideal para invertir es ahora. Así es, estamos en etapa de preventa y pues es el mejor momento para que puedas generar una gran plusvalía. Gracias, Jenny. De nada. Me encuentro aquí con Gladys, también asesora de nuestra inmobiliaria, aprovechando que ella es de aquí, de Yucatán, para a lo mejor los que nos están viendo desde otras ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, a lo mejor si nos estás viendo desde Estados Unidos, eres extranjero, vamos a platicarte un poco acerca del concepto de Muc Garant, cómo nace este proyecto, qué hay detrás, qué esencia tenemos aquí. Nos va a hablar un poco acerca de una de las cualidades de Muc Garant, que es la más atractiva de todas, que son los cenotes. ¿Qué nos puedes platicar, Gladys, acerca de esto? Para los que no conocen, los cenotes son como cavernas bajo la tierra que están con agua. Es una cualidad única que hay en el estado, tanto en Yucatán como en Guatemala y Belice. Y son muy apreciados a nivel internacional porque no existen en otro lugar del mundo. Y aquí lo tenemos. Ahí tenemos los cenotes abiertos, los cenotes cerrados, semiabiertos. En el caso de este desarrollo contamos con distintos tipos de cenotes que pues, se pueden valorar muchísimo dentro de la propia estructura del proyecto. Eso hace que tenga una cualidad visual, ecológica, natural, que se destaca por encima de demás proyectos. Y pues bueno, además de los cenotes, que es un importante atractivo como tal de este proyecto, otro atractivo importante que no ha pasado desapercibido por los inversionistas es que nos encontramos a unos cuantos metros, no kilómetros, a unos cuantos metros del parque de Xcaret Xibalba. Sí, claro que sí, Carla. Y de hecho, aquí podemos compaginar varias cosas en este desarrollo. Al tener la cercanía de Valladolid, la parte colonial, la parte antigua, la parte de lo que es la arquitectura maya, tenemos muy cerca lo que son las ruinas de Xbalag, muy cerca lo que son las ruinas de Chichén Itzá, muy cerca lo que es la ciudad de Valladolid, que es desde 1543 se creó, y con todos los atractivos que tiene esa ciudad. Y también estamos prácticamente 100 kilómetros de Tulum, entonces a un paso que con las carreteras que tenemos llegamos rapidísimo. Estamos cerquísima también de Mérida y de lo que es Cancún.
con todos los aeropuertos que pueden llegar. Exactamente, no se limita a los inversionistas, sino también a personas que quieren aislarse y desconectarse de su vida tan ajetreada, venir y vivir aquí. Y algo que también, ahorita que estás hablando de las ubicaciones, no quería pasar por alto, y nosotros lo vimos mientras veníamos aquí, es que estamos a tan solo 20 kilómetros de la estación del Tren Maya. Así es, el turismo prácticamente pasa cerquísima de este proyecto. Y qué demás, aquí al lado tenemos al Xibalbá, que prácticamente Xibalbá es un proyecto de Xcaret y aquí se siente prácticamente esa esencia de ese proyecto. Yo conocí a Xcaret cuando prácticamente no había ninguna construcción, porque pues he vivido en la zona desde siempre, ¿no? Sí. Y conocí toda la zona de Cancún y la zona cómo se fue desarrollando. En el caso particular de lo que es Xcaret, cuando lo conocí era prácticamente una vereda, ni siquiera como estas, era una vereda más chiquitas que estas, prácticamente quitado del terreno, y conocí el cenote virgen, una hermosura natural. Ya cuando le hicieron las habilitaciones, no se pierde de nada la belleza natural y sí se engrandece con la vegetación bien cuidada, con la estructura natural que se va cuidando, con los caminos de manera natural como se presentan, y eso es muy valorado y muy apreciado para la gente que le gusta vivir rodeados de naturaleza. Perfecto, entonces realmente hicieron adaptaciones, remodelaciones, pero que enriquecieron y vinieron a sumar a esa belleza natural que ya tenía Parque Xcaret, y eso que tú viste en ese entonces lo vas a ver aquí también en Muc Karant, porque nos mencionabas cuando estábamos visitando el cenote que te recordó a ese momento de cuando viste Xcaret, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta, pues ahorita nos encontramos en la fase de preventa, es la oportunidad ideal, porque una vez que ya entre la maquinaria y empieza a hacer las adaptaciones, las remodelaciones, te aseguro que los precios se van a incrementar de una manera en la cual podrás voltear a ver y a decir, chispas, ¿por qué no invertí en la fase de preventa? El hecho de que tú veas actualmente el proyecto de esta forma no significa que así va a entregarse. Te vamos a poner aquí algunos renders para que vayas viendo. A pesar de que tú veas que estamos aquí en una zona selvática, eso no implica que vayas a perder comodidad, todo lo contrario, vas a tener un hotel boutique, vas a tener todos los servicios, vas a tener la cercanía a un pueblo mágico, ¿verdad, Gladys? Así es, Valladolid es un pueblo mágico desde el año 2012. Y Valladolid es conocido como la perla del oriente, precisamente porque se encuentra entre Mérida y Cancún. Estratégicamente estamos en medio y aquí pasa todo turismo que quiere ir a Chichén Itzá, prácticamente tiene que venir a Valladolid, tiene que pasar, estamos en el camino. Entonces, tanto con la cercanía a Tulum como la cercanía a Ixbalam, entonces tenemos un lugar totalmente estratégico, pero al mismo tiempo hermoso. La población, ahí pueden encontrar de todo. Tenemos mucho turismo que llega a esa población y la gente está acostumbrada. Es muy cálida con la gente que va a visitarlos, a cualquiera que te encuentres. Le explican cómo llegar, las atracciones que pueden encontrar. Y hay muchos lugares donde comer, hay heladerías, hay restaurantes y muchas cosas que son de atractivos y que pueden servirle inclusive a los que estén en este desarrollo, que cualquier cosa que necesiten sabe que tiene esa cercanía a una población que les puede brindar todo lo que pudieran requerir. Excelente toda esta información que nos estás compartiendo, Gladys. Es muy bueno que tú seas de aquí porque estás empapada de todos estos detalles que muchas veces los que están buscando invertir requieren conocer, ¿no? A profundidad. Si tú quieres que la asesora Gladys de Inmobiliaria 360 te atienda, porque a lo mejor quieres conocer más datos locales, más de estos detalles, te vamos a dejar aquí también su número, su contacto en la liga de la descripción de este video junto con los nuestros. Aquí estamos para servirte. Recuerda que somos parte de Inmobiliaria 360 y pues es una nueva integrante yucateca, así que si tienes dudas acerca de distancia, acerca de ubicaciones, acerca de puntos estratégicos, ya sabes que te puedes acercar también con ella. Es parte de nuestro equipo y estamos muy contentos de ello. Inclusive hay personas que desean también cómo podemos llegar nosotros desde aquí hacia el mar. Podemos ir hacia el norte y ahí nos vamos a topar con
varios puertos que son muy hermosos. Tenemos Las Coloradas, Río Lagarto, San Felipe. Y también para los que desean algo un poco más ecológico y natural, también como a hora y media de aquí está el Puerto del Cuyo, que es muy bonito también. Entonces son lugares hermosos y naturales. Tenemos muchos lugares donde conocer y cosas y experiencias nuevas que vivir. A los amantes del mundo natural, este es un lugar hermoso. Muchas gracias, Gladys. Y pues seguimos con el video. Y no está de más comentar que los señalamientos de Muc Karant están a lo largo de toda la ruta. Si deseas programar un recorrido, puedes contactarnos a la liga que está aquí abajo en la descripción de este video o a los números telefónicos que te dejamos también aquí. No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y un like. Yo soy Carla Cicero de Inmobiliaria 360 y para nosotros va a ser un gusto atenderte y apoyarte a tomar la decisión de tu próxima inversión en Yucatán.